amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición vespertina. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información en señal abierta, pero también nuestra opción comunicacional a través de el Facebook Live, que permite que estemos en cualquier parte del mundo en este momento, y la opción de nuestras redes sociales, que permite vernos en diferido en cualquier momento, la totalidad, lo parcial, el segmento que a usted le interesa, los comentarios, todo el menú dispuesto para que usted escoja el mejor canal de comunicación, Siempre Venezuela. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa con la presencia de Carlos Bucategui y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, Alan. Buenas tardes para ti, por supuesto, a la audiencia en esta tarde ya para el anochecer y viendo lo que está sucediendo actualmente en el país. Bueno, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha transformado en la primera enemiga de la democracia venezolana. Y lo voy a decir así de manera tajante y contundente. Las últimas decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Electoral, político-electoral del Exacto. Tribunal Supremo de Justicia, son decisiones que, además de estar contrarias a derecho, violan la autonomía de las organizaciones, de los gremios y también de los partidos políticos y de la democracia en general en Venezuela, cuando impiden el libre ejercicio de esta democracia e imponen su criterio por encima de lo que está claramente determinado en la Constitución y las leyes. Esta situación, pues sin duda alguna, se comprueba con la intervención ayer del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, Sí, correcto. donde esta sala electoral no solamente suspendió los efectos de la elección realizada ya hace algunos meses, sino que también intervino el Colegio de Abogados del Estado Carabobo, nombrando una nueva junta directiva y dejando sin efecto las elecciones que se celebraron en febrero de este año. Es decir, la democracia interna de las organizaciones en Venezuela, de los gremios especialmente, están coartadas por esta sala electoral, que recordemos también suspendió las elecciones de la Universidad de Carabobo y Correcto. también eh, suspendió los efectos de las primarias. Claro, cosa bastante graciosa y fuera de contexto, pero son tres últimas decisiones que se suman a otras decisiones anteriores que han dejado sin directiva no solamente el Colegio de Abogados del Estado Carabobo, sin nuevos rectores a la Universidad de Carabobo, e incluso intervino en un club donde también tumbó la directiva. O sea, Sí, esto es una exacto. locura. ¿No? Y también ellos frenaron la autonomía que tiene el Centro Universitario del Estado Carabobo, Alan. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en el Estado Carabobo? Habrá que hacer obligatoriamente una entrevista a algunos de los directivos principales del Colegio de Abogados de ese estado para saber realmente el por qué. Bueno, según señalan dos abogados de esa sede, Roymar Armas Graterol y Yanni Egidio Piva, solicitaron medidas contra la comisión electoral que rigió el proceso en esta entidad. Pero, ojo, estamos hablando de un proceso que se celebró en febrero de este año y ¿Cuántos estamos meses? en noviembre. Ya finalizando el año. O sea, retrotraer los efectos de una decisión interna de un gremio Es un por colegio profesional. una razón que, según ellos, no sé, todavía no se explica, porque lo que declararon fue procedente un amparo ya con efectos.
un amparo ya que viola 7 meses de gestión administrativa y que deja de encabezado al Colegio de Abogados de Carabobo, donde, por cierto, nombraron una junta directiva ad hoc, que qué casualidad, todos son chavistas. Sí, por supuesto, por eso es que te digo que Carabobo es algo atípico en el país. Bueno, quizás hay unos malpensados allí que dicen que quizás tenga algo que ver con la decisión de la directiva del Colegio de Abogados de permitir la conferencia de María Corina Machado en la sede del colegio y que se iba a celebrar este viernes. Sí, eso es correcto. A lo mejor eso tenga algo que ver, ¿no? Posible. Alan, de este régimen uno espera de todo. Ahora, Alan, te quiero hacer una pregunta. Tú como abogado, a tu juicio personal en el tema del gremio, del colegio de profesionales, de abogados, de tu gremio, ¿cuál es tu opinión personal? Bueno, el tema es que los magistrados admiten un amparo cautelar. Cuando tú hablas de un amparo cautelar, estás hablando previo a los eventos que pudieran afectarte. En el caso de la solicitud de amparo cautelar, se decide antes de los efectos, es decir, antes de que se hubiera elegido la directiva, antes de que esa directiva tomara posesión, antes de que esa directiva ejecutara durante 7 meses gestión. Por eso es el carácter cautelar. Cautelar es proteger algunos derechos que pudieran ser violados. Se supone que si la directiva fue electa, la directiva se montó y la directiva ha ejecutado durante 7 meses de gestión, esto quiere decir que esto no tiene nada que ver con lo cautelar Por supuesto. y no correspondería entonces la medida de amparo cautelar. Es lo mismo que pasó con las primarias. O sea, es una locura admitir un amparo cautelar cuando ya los efectos están vigentes. Eso es en términos de derecho, elemental derecho. Por Y eso ahora, fue que te hice la pregunta, porque es preocupante, Alan, porque fíjate, es el colegio de abogados. Me imagino que el colegio de juristas o de derecho que hay en Venezuela, del Colegio Nacional de Abogados, tiene que pronunciarse en algo. claro, y es que hay muchas elecciones de colegio profesional que están detenidas por este intervencionismo del Tribunal Supremo de Justicia y de la sala electoral. Entonces, no hay seguridad jurídica en la elección de un gremio, ni siquiera cuando ese gremio se juramenta y ni siquiera cuando esa directiva de gremio ejecuta. O sea, no hay Claro. garantía, porque puede No, ser que nada. después de un año de estar mandando, te dicen, no, es que usted es ilegal. Hay una medida cautelar. Por favor, cautelar es previo a los efectos. A los efectos. Sí, que ellos mismos se hacen su balance, ellos mismos se hacen el mandado y se dan el vuelto. Mira, esta sala electoral, y eso es lo que me da razón de opinar, que todas sus acciones van en contra del legítimo derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Esta sala electoral ha demostrado una incapacidad y una incoherencia total con el ejercicio de la ley y ha sido baluarte de la destrucción institucional en Venezuela. ¿Qué gremio puede tener ahorita la seguridad de realizar un proceso electoral? Si hay dos o tres chavistas que piensan que va a ganar la oposición, meten una medida de amparo cautelar y logran el amparo cautelar a pesar de lo loco que sea el amparo. Esta medida no la tomaron antes porque no se presentó la de María Corina Machado. Pero Exacto. ahora que María Corina Machado había confirmado su visita al gremio y una conferencia allí, es que la toman, dejando en evidencia que este es un operador títere de la gestión pública del gobierno de facto en Venezuela. Esta sala electoral, bueno, todo el Tribunal Supremo de Justicia en general, pero por lo Son unas menos marionetas. aquellos de la sala constitucional, que son otros ejecutores de destrucción institucional, por lo menos cuidan las formas y Exacto. tratan. Estos son los inquisidores de la justicia venezolana. No, son los inquisidores de la democracia, porque mira,
En Venezuela hay una enorme cantidad de gremios que tienen vencidos sus ciclos directivos de directivo. y tienen vencidos con años, no es que 2 años, un año, no hay. Fíjate que la Universidad de Carabobo tiene 14 años sin elegir autoridades Correcto. y no lo han hecho porque cada vez que se organizan para hacerlo, hay la amenaza de una acción judicial que prohíbe el avance en este sentido. Ahora, de que los magistrados de la sala electoral son enemigos de la democracia, lo Lo son son, y claramente son un indiscutible. riesgo para la democracia en Venezuela. Oye, es bastante fuerte esta situación. Con razón, escuchándote a ti, me estoy dando cuenta de cuántos sindicatos a nivel nacional han desaparecido, porque hay muchos sindicatos que hoy día tienen más de 16, 17 años que no han vuelto a hacer elecciones, porque el Ministerio del Trabajo, las salas esas ejecutoras o inquisidoras, como las llamo yo, están detrás de ese punto. Y después que les permiten a que una que otra sindicato, Alan, les quitan todo, sede, le quitan los derechos y que, por cierto, Alan, las destruyen la estructura, es decir, quedan para nada. Bueno, recordemos también que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha sido el responsable de la intervención de los partidos políticos. Claro, Entonces, ellos pretenden generar y fomentar el paralelismo. Es decir, no vale lo que opinen los integrantes del gremio siempre que estos integrantes voten en contra de candidatos o posiciones pro-chavistas, esta gente los tumba las directivas nuevas y por eso es lo que ha supuesto. demostrado. No nos estamos cayendo a mentiras, no es un hecho, es que son varios hechos. Son Lo varios hechos. último, Fíjate, ya, eh, ya lo comentaste, que la nueva directiva en Hawks, ¿verdad? ¿Son prochavistas o son chavistas o son maduristas? claro, esa es la situación que se presenta en los gremios profesionales, pero en los partidos políticos es igual. La Igual. última intervención que se hizo, que fue la del Partido Comunista, fue de esa sala electoral. Sí, exactamente, pues de esa sala electoral. Y entonces, ¿qué tenemos? Unos inquisidores de la democracia, Así es. unos ejecutores del intervencionismo del régimen. O sea, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una gente que simple y llanamente dejó de lado la ley y se puso al servicio como unos piratas políticos en el marco del derecho. Mejor Una dicho, barbaridad. son los verdugos de la democracia, los verdugos de los gremios. Ahora, imagínate tú los próximos procesos electorales. Esa sala político-electoral es la que va a recibir cualquier acción en contra Y los que van de a definir, las elecciones. exacto, y los que van a definir situaciones. Claro. Entonces, bueno, aquí estamos en una situación de verdad bastante triste por una razón estrictamente política, una intervención de un gremio por una acción política con una aceptación de un amparo que ya no tiene sentido porque es cautelar. Son siete Ya, meses, ¿verdad? ¿sí? Y ya tienen ellos 7 meses de gestión. Una barbaridad. Bueno, Estados Unidos, a través de una entrevista que se le hizo al representante de Estados Unidos para Venezuela, el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, él ha dicho, bueno, estamos esperando hasta el 30 de noviembre porque es una fecha importante para nosotros en el marco del Acuerdo de Barbados. Recordemos que Estados Unidos ha insistido a través de varios voceros tres cosas, que para el 30 de noviembre debe haber liberación de los presos americanos. Correcto. Ojalá incluyan al norteamericano del cual estuvimos hablando ayer, Sí, el que estuvo extorsionado. el extorsionado. En segundo lugar, la liberación de presos políticos. Y en tercer lugar, el tema del reversazo a las inhabilitaciones. Esas son las tres cosas que han recordado los funcionarios de la administración norteamericana y han puesto fecha, que es el 30 de noviembre. Ahora,
Esto lo dijo Francisco Palmieri ayer, pero ¿tú crees que realmente el gobierno de facto esté preparado para cumplir con esas exigencias? No creo, Alan, porque ellos están muy taciturnos en muchas cosas, han omitido hasta declaraciones del tema de Barbados y ellos están buscando es otras opciones, buscando nuevos apoyos, nuevas situaciones. Y fíjate que los apoyos poco a poco no se les ha dado. Solamente el tema más palpable, que de China lo único que trajeron fue un juguetico, el Huawei Puyao que trajo Nicolás Maduro, Bueno, yo tampoco creo que Venezuela vaya a arrancar, pero tiene que dar señales de algo. obligatoriamente. Tiene que dar señales de algo porque eso pone en muy mal momento a la administración Biden. Si Venezuela le mama gallo, si el régimen de facto le mama gallo con esto, lo de los acuerdos de Barbados, lo que se dijo y lo que no se dijo, porque hay muchos acuerdos por debajo de mesa que no se han comentado, pero la administración Biden espera señales de Venezuela. Ahora, un grupo de analistas internacionales han dicho que una señal podría ser la liberación de los presos norteamericanos y con eso darle un contentillo a la administración Biden. Sí, correcto. Pero hay temas más duros como el tema de la liberación de presos políticos y el tema también de el tema de las inhabilitaciones, que es para el hueso más duro de roer para el régimen de facto, Sí, porque por ahí está supuesto. nada más y nada menos que la posibilidad de la participación de María Corina Machado en las elecciones. Como decía mi abuela, ese es el coco. Sí, y ahí pues Maduro y el régimen de facto pues tendrían que buscar eh, alguna manera de decir que sí pero no, o decir que no pero sí, que es duro porque el régimen se Es duro, enfrenta a dos pero audiencias. tiene que ceder, Alan. Ellos tendrán que ceder obligatoriamente. Sí, eso es lo que indica la lógica, Carlos, pero es que el chavismo piensa y actúa a veces contrario a la lógica. Bueno, no lo llamaríamos el chavismo, sino el madurismo local que tienen ellos. Claro, además de que dentro del régimen hay lucha interna de poder Sí, sí lo hay. y esto pues genera que haya algunos que son proclives al diálogo, a la conversación, a la reflexión serena y hay otros que son proclives al extremismo. Exacto. Aunque los extremistas, pues de alguna u otra manera han sido marginados dentro del chavismo, son fuerza todavía. Sí, todavía hay una cierta fuerza de algunos personeros, tanto del chavismo, del prochavismo y los que están actualmente dentro del factor del madurismo. Bueno, ellos quieren sacarle el máximo provecho a esto y por eso es que buscaban el levantamiento de las sanciones personales de la Unión Europea Correcto. a varios funcionarios del régimen y vinculados al régimen. Y de carambola también querían una apertura mayor de los Estados Unidos frente al tema de las sanciones. Pero es evidente que con algo tienen que salir y queda cuánto, estamos a 23, quedan 7 días para Exacto. que se tomen decisiones sobre este tema. Sí, que tienen como quien dice el mingo muy cerca. Sí, ahí están varias circunstancias y el régimen pues eh, le está llegando el llegadero, como dicen los viejitos, estamos llegando al llegadero. Estamos Y llegando al llegadero. en el llegadero, pues tienen que resolver, tienen que tomar decisiones, tienen que promover alguna alternativa. Pero Estados Unidos, y a través de Francisco Palmieri, en una entrevista que le hizo tal cual, ratificó el gobierno venezolano debe mostrar cómo serán los procedimientos para la habilitación de todos los candidatos que quieran competir en las elecciones presidenciales de 2024. Anuncios se esperan y nosotros no sabemos si ellos tendrán la voluntad de hacer esos anuncios, ¿no? Exacto. Ellos están ahorita como quien dice entre 3 y 2. O corren o se encaraman y corren.
Una de dos. Sí, es parte de la situación que se está presentando. En estos días, hablando de otro tema, Chevron hizo llegar a Venezuela un cargamento de nafta y de diluyentes especiales para el tema del procesamiento, la refinación de crudo venezolano. Correcto. Esto antes, como lo comentábamos en estos días, se traía desde Irán, pero se hizo muy complicado traer esos productos de Irán y en el marco del relajamiento y el otorgamiento de licencias nuevas por parte de la OFAC a Venezuela, pues Chevron pudo tener la posibilidad de traer esa nafta y esos diluyentes. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante esto? Porque Venezuela ha perdido su capacidad de refinación porque no tiene estos diluyentes. Y cuando no refina, no produce gasolina. Y cuando no produce gasolina, vemos las colas enormes en varias ciudades de Venezuela, generando insatisfacción y presión social muy directa. Sí, El totalmente. régimen, el régimen necesita de Chevron y de otros productos que puedan importar del mercado internacional y se le ha hecho cuesta arriba poder recuperar la producción petrolera, la producción y la refinación, que es más importante, por estas situaciones que algunos economistas señalan impiden incluso que el país llegue a la producción de 1 millón de barriles diarios. Y fíjate algo, hablando de las refinerías, también hemos visto que este año han sido 11 veces el daño que han tenido los catalizadores en el Palito, en el oriente del país. Alan, y cuando esto se daña, se paraliza todo. Producción y paremos de contar. Es decir, que estamos en la misma sintonía. Diría un trabajador petrolero, a Maduro se le paró el palito. Y ahí, pues simple, y Sí, simple y llanamente no hay nada que hacer no, con el no, nada que palito. hacer, Alan. Porque fíjate, Estamos hablando, al paralizarse los catalizadores, automáticamente el gas natural, fluidos de diferentes tipos, va perdiendo totalmente el tema de la producción petrolera, que es para diferentes cosas, gasolina simple, gasolina de alto octanaje, gasolina para avión, la gasolina y alcoholes especializados que sacan para los helicópteros, es decir, que ni siquiera hay lubricantes de calidad. claro, y esto depende mucho de que el gobierno cumpla su palabra, la palabra Exacto, empeñada en Barbados. Y eso es lo que nos hace pensar de que o sube o se encarama así es, este eso es 30 de correcto, noviembre. eso es cierto. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, estaremos muy pendientes, Alan, de lo que ocurra en el transcurso de esta tarde-noche, amanecerá y veremos. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el país. Bueno, buenas tardes para ti y por supuesto para la audiencia. Hasta mañana. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya Bueno, regresamos. seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Noticia de hace pocos minutos. La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, ha informado que hoy el Tribunal Primero de Control de Naguanagua en el estado Carabobo ha dictado medidas de privativa de libertad contra el activista Nelson Piñero, Nelson Venezuela X, quien ha sido detenido porque escribe en Twitter mensajes críticos contra el gobierno nacional y contra el gobierno local en el estado Carabobo. Esto lo ha dicho la propia Delsa Solórzano, es decir, que se está condenando al ejercicio de la libertad de expresión, expresó Solórzano a través de su cuenta oficial en X. Destacó la ex candidata a la elección primaria que escribir en redes sociales no es delito, opinar no es delito, pero hoy se acaba de dictar una medida de privativa de libertad por expresar su opinión en las redes sociales. Nelson Piñero es ahora un nuevo preso político más de la dictadura que pasa a la larga lista de más de 300 venezolanos que se encuentran tras las rejas. Es la posición de Delsa Solórzano, así que lamentablemente, pues Nelson Piñera ha ido a ser detenido por parte de la autoridad judicial
cargos de la ley del odio y cargos señalados vinculados al tema político. Así que, lamentablemente, en el país sigue esta escalada en contra de los ciudadanos que defienden la libertad de expresión y el derecho a que usted pueda opinar. Es la situación en Venezuela en este momento. Por otra parte, el gobierno de Chile ha criticado que Venezuela no autorizó vuelos con migrantes expulsados. La ministra del Interior de Chile, la señora Carolina Toá, confirmó hoy que un avión con 60 migrantes venezolanos expulsados de Chile no pudo despegar porque Venezuela no autorizó la salida del vuelo y el aterrizaje en su territorio. El gobierno de Chile ha hecho amplios y diversos esfuerzos para permitir que los procesos de expulsión se lleven adelante. Vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema. Según explicó antes el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, las personas que estaban identificadas, la Policía de Identificaciones de Investigaciones las había detenido y se había contratado el avión para retornarlas. A partir de ahora, según la ley, solo pueden ser retenidos durante 5 días porque al no ser expulsadas en ese plazo deberán ser liberadas. Monsalve anunció el fin de semana nuevas medidas para facilitar las expulsiones de migrantes indocumentados que delinquen en Chile, entre ellas autorizar el PDI al ingreso al domicilio para detener a quien ya tiene orden de expulsión decretada y que el plazo de apelación de quien sea expulsado se reduzca de 10 a 5 días. Además, la autoridad espera alistar un viaje a Venezuela para poder concretar antes del 15 de diciembre con el gobierno y llegar a acuerdos con el gobierno de facto de Nicolás Maduro en esta materia. Se están haciendo todos los esfuerzos para reponer los diálogos diplomáticos, tener conversaciones de seguridad, proponer acuerdos y asumirlos esencialmente con ellos. El Ejecutivo chileno aspira a deportar 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. Eso incluye no solamente migrantes venezolanos, sino colombianos y de República Dominicana. Brava la situación que se está presentando. Como bravo es este video que les voy a mostrar. Les confieso que yo no había visto una posición tan radicalmente xenófoba como la que ustedes van a ver. Se trata de Antauro Humala, político peruano, quien señala textualmente: hay que crear un campo de refugiados para los extranjeros venezolanos, mandarlos todos allá y que la ONU los alimente. Ha dicho Antauro Humala, que por cierto es hermano de Ollanta Humala, expresidente del Perú. Pero escuchemos esto y sorpréndanse porque la verdad es que es contundente. Veamos. Puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado. Esa es nuestra posición. Los extranjeros son bienvenidos, pero que hagan turismo, que conozcan Machu Picchu, Caral, la línea de Nazca y coman rico en nuestros restaurantes. Pero no pueden quitar trabajo a un peruano. Entonces, esa es nuestra posición. Entonces, ¿qué hacemos con estos extranjeros? Especialmente con el 1,5 millones de venezolanos que nos están asaltando, matando, quitando trabajo. Entonces, nosotros somos claros. No los podemos mantener, porque nuestro pueblo ha sido traicionado, ha sido castigado con el COVID de manera, digamos, hegemónicamente vergonzosa a nivel mundial. Entonces, para nosotros, estos extranjeros que no trabajan no justifican su presencia en el país. ¿Todos? Todos. ¿Todos se tendrían que ir del Perú? Solamente los que sean turistas se quedan. Y los que, obviamente, no vamos a acusar a los turistas, pero extranjeros. No podemos permitir que los extranjeros trabajen en el Perú mientras haya un solo peruano desocupado. Entonces, ¿qué hacemos con este 1,5 millones de inmigrantes? Tenemos que concentrarlos en un campo de refugiados. Así como en Siria, el presidente Bashar al-Assad ha concentrado 1,5 millones de refugiados diciéndole a la ONU: no puedo alimentar el pueblo sirio a estos refugiados porque estamos en guerra, tenemos muchos conflictos, que los alimente la ONU, y los está alimentando la ONU. Entonces nosotros estamos en una situación de emergencia. Para nosotros el Perú está en emergencia. No hay trabajo, no hay seguridad ciudadana, hay una quiebra casi masiva de las empresas, ¿no? Entonces, estamos en una situación de emergencia y por consiguiente se justifica socialmente esta medida. Concentrar a los extranjeros en un campo de refugiados y con más argumentos que
Si diría, podemos exigir a la ONU que los alimente. Y los va a alimentar con productos que le va a comprar a los peruanos, a los comerciantes peruanos. Es decir, con esa ley, en el primer día se está recuperando 1,5 millones de puestos de trabajo y encima se está dando chamba a más peruanos que van a ser por la ONU contratados para alimentar a esos extranjeros. Claro, pero como usted mismo... Esto es sentido común. Bravo, bravo esto. Vamos a hacer el análisis seguramente mañana en el horario del mediodía, pero este tipo de declaraciones se suma a la escalada de agresión verbal, física contra migrantes venezolanos en el Perú, alimentada por estos rencores y estas situaciones en pleno proceso preelectoral. Recordemos que el próximo año se celebran elecciones generales en Perú y los políticos no encuentran, por lo menos allá, otro argumento para justificar su popularidad, sino a través de mensajes xenófobos y aporofóbicos, como bien lo mencionaba nuestro entrevistado del día de ayer. Pero una situación de verdad bastante lamentable. Vamos a escuchar. Pero seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vean ustedes cómo están las cosas en Venezuela. Acabamos de comentar la orden de detención, la orden de pase a prisión de el tuitero, ciberactivista Nelson Venezuela, así se le conoce en la red social X. Hemos visto la injusticia que se ha presentado allí. Hemos visto cómo se ha empezado a ejercer nuevamente la represión con fuerza. Y bueno, esas informaciones se complementan con estas informaciones que les voy a comentar. La primera de ellas se refiere a un post del periodista Miguel Ángel Rodríguez, quien señala haber recibido un mensaje de auxilio, una alerta. Señala él contundentemente que vuelven las prácticas represivas de tortura y tratos degradantes en el helicoide. Desde el día martes, el SEBIN, por orden de González López, intervino en las instalaciones afectando a los prisioneros políticos con tratos crueles e inhumanos. Dice Rodríguez que alerta a los organismos internacionales y les solicita hacerse presente en este lugar, en el SEBIN. Tememos por la vida de los allí detenidos, ha dicho el periodista Miguel Ángel Rodríguez, quien afirma, repito, haber recibido una alerta por parte de los mismos detenidos, los presos políticos del helicoide. Y paralelamente a este hecho, que ya de por sí es grave, tan grave como la detención de Nelson Venezuela, está este señalamiento que hace el portal La Gran Aldea, un portal de análisis y reflexión política y social de Venezuela, quien señala que en estos momentos su portal está sufriendo ataques, ciberataques, que buscan silenciar el trabajo periodístico que se desarrolla allí. Nuestro equipo se encuentra trabajando para que el website siga funcionando con normalidad, pero en este momento están siendo atacados se supone, de manera cibernética, está siendo atacado por aliados del régimen, o por lo menos opuestos a la libertad de expresión. Esto se veía venir. Cada día en Venezuela se complican más las cosas. Después de las primarias, después del movimiento político en Venezuela, con las exigencias de Estados Unidos de democratización y con los anuncios del régimen de facto para centrar la preocupación en el tema del Esequibo y no en el tema democrático, pues avanza esta molienda de libertades que hace el régimen desde hace varios años. En este momento le metieron chola al acelerador y la cosa pues anda marchando de una manera bastante preocupante. Bueno, vean ustedes que esto se complementa también con lo que pasó hoy con Provea. El programa venezolano de educación y acción en derechos humanos, Provea, denunció que hoy funcionarios del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Política, intentaron ingresar al taller sindical de la organización en el estado de Yaracuy durante el mediodía.
insistieron en buscar sin razón a nuestro coordinador legal, Marino Alvarado, basta de hostigamiento contra la defensa laboral en Venezuela, publicó la ONG en su cuenta oficial de X. Los efectivos permanecieron afuera de la casa sindical y posteriormente se fueron. Hasta ahora no se conocen los motivos para que los cuerpos de seguridad estatal acudieran al sitio en busca de Alvarado. No es la primera vez que el SEBIN trata de entrar a uno de los lugares de reunión de Provea. El pasado 20 de septiembre del año pasado intentaron hacer lo mismo en la sede de la organización en el centro de Caracas, mientras se realizaba una rueda de prensa con los abogados de los sindicalistas Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Reinaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alcides Bracho, condenados a 16 años de prisión. Provea, en conjunto de otras organizaciones no gubernamentales, ha advertido el cierre progresivo del espacio cívico en Venezuela, una situación que se agravó durante el 2023. También ha denunciado el patrón de intimidación y hostigamiento contra los activistas sociales por parte de funcionarios policiales e instituciones del Estado, en clara violación a los derechos de la libre asociación y reunión pacífica que están garantizadas en la Constitución. En la actualidad, Provea apoya y educa jurídicamente a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, documenta e investiga sobre su situación y denuncia los abusos del poder en el territorio nacional. En múltiples oportunidades ha reportado los intentos del régimen de facto de amedrentar y perseguir a los defensores y a los líderes sindicales. La posición de Provea, vean ustedes el día de hoy, el hostigamiento de Provea, la detención de Nelson Venezuela X, la persecución a dirigentes políticos venezolanos, la situación de los presos políticos en las cárceles de SEBIN y obviamente el ataque, el ciberataque contra el portal informativo La Gran Aldea. Todo se combina, nada de eso es casual. Todo responde a una estrategia del régimen para amedrentar, limitar el espacio público en el país y sobre todo toda forma de disidencia. Ahí no se escapa nadie. Usted expresa una opinión en contra del gobierno y allí se le persigue. Bueno, vamos a escuchar ahora, a propósito de persecuciones, a César Pérez Vivas. César Pérez Vivas ha señalado que han presentado hoy un escrito ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el que se oponen formalmente la medida cautelar dictada en contra de las elecciones primarias y la candidatura de María Corina Machado. Esto lo expresa César Pérez Vivas, quien explica el contenido, las razones y lo que se busca con esta oposición a la medida cautelar. He consignado en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia este escrito que contiene nuestra oposición a el juicio incoado contra las elecciones primarias por el ciudadano José Brito, en razón de los carteles de notificación publicados en la página web de este máximo tribunal de la República para notificar a quienes fuimos candidatos a las primarias respecto del proceso en marcha. Me he hecho presente en la mañana de hoy para oponerme formalmente a este juicio, a la medida cautelar dictada y para que en el curso del proceso que está en marcha se declare los siguientes elementos. En primer lugar, he solicitado que la Sala Electoral acepte su incompetencia legal y constitucional para conocer de los actos de la sociedad civil de naturaleza política. No estamos aquí frente a una elección que eligió poderes públicos, autoridades locales, regionales o nacionales. Tampoco estamos aquí frente a un proceso que eligió autoridades de algún partido político. Aquí solamente se desarrolló un proceso de la sociedad civil y esa materia no es competencia ni del Poder Electoral, y por lo tanto la Sala Electoral no tiene competencia para anular, conocer o disponer
de lo que la sociedad democrática ha hecho. De modo que, en primer lugar, le solicitamos a esta sala que reconozca su incompetencia y, por lo tanto, cierre el proceso. En caso de que continúe conociendo el proceso, nosotros y yo personalmente estoy solicitando que se declare la ilegitimidad del actor, es decir, del recurrente, el señor Brito, como demandante contra un acto de la sociedad democrática, en razón de que el señor Brito no ha sido afectado en sus intereses legítimos por cuanto él no es parte de la oposición democrática venezolana, por cuanto él no se le ha negado ningún derecho en razón de que puede presentarse como candidato en las elecciones del año que viene, y en ningún momento este evento político le ha afectado para nada. Él tiene necesariamente, si quiere participar en una primaria, lo ideal sería que se inscriba en el Polo Patriótico, que vaya a las elecciones primarias del Polo Patriótico, pero no que pretenda hacerlo acá. En tercer lugar, estamos planteando de manera muy firme la inviabilidad de la medida cautelar que se ha tratado de suspender los supuestos efectos de la primaria. Esos son supuestos absolutamente de imposible ejecución, porque ya la primaria se realizó, ya el hecho político ocurrió, ya elegimos una candidata. Y yo, que fui parte de ese proceso, he reconocido y he aceptado que los ciudadanos de este país eligieron a María Corina Machado como su candidata y la candidata de todos nosotros. Ella representa a la democracia, representa a la sociedad venezolana que se expresó en ese acto. En cuarto lugar, estoy solicitándole a la sala electoral, en caso de que continúe con el juicio, que para nada tenga que pronunciarse respecto a una supuesta inhabilitación que el señor Brito alega en el texto de su libelo. María Corina Machado no está inhabilitada. María Corina Machado fue electa candidata por los ciudadanos porque es una ciudadana venezolana que tiene todos los requisitos legales para participar en un proceso electoral. No hay procedimiento administrativo, no hay acto administrativo, no hay sentencia judicial de la cual se pueda desprender esa situación alegada por el recurrente en este juicio. De modo que la sala electoral tampoco es competente para pronunciarse respecto a una supuesta inhabilitación. La misma tendría que ser producto de un juicio penal donde se dicte una sentencia firme, debido a que esas inhabilitaciones administrativas hoy en día son totalmente reconocidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como contraria a la Carta Internacional de Derechos Humanos y a la Constitución de Venezuela. Este Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral no tiene ninguna competencia para hablar de una inhabilitación que no existe. En consecuencia, nosotros defendemos ese evento ciudadano. Defendemos no solamente la opinión pública, defendemos aquí en el Tribunal Supremo, ejercemos nuestro derecho, y en manos de estos señores magistrados de la sala electoral está la conciencia y la historia para que actúen de acuerdo con los principios generales del derecho, de la ética y del respeto al ciudadano venezolano. Lo que tiene que hacer esta sala electoral es cerrar este proceso, y si va a continuar, repito, conociéndolo, no puede dictar una sentencia, por ejemplo, repitiendo un hecho que ya no va a ocurrir, porque si aquí la sala electoral pretende ordenarle al CNE hacer una nueva primaria, yo creo que va a tener que ser las primarias del PSV o del Polo Patriótico, pero las de la oposición venezolana, las de la sociedad democrática, ya se fueron, ya se realizaron y ya tenemos candidata María Corina Machado. Pero contundente la posición de Pérez Vivas, y es la posición de la ley, tal como él lo señala. Brito no tiene carácter legítimo para solicitar lo que solicitó, porque él no participó en las primarias y no fue afectado por las primarias, no se le está violando ningún derecho. Por otra parte, también como lo señala Pérez Vivas, aquí ya hay un hecho realizado, concretado. Usted no puede pedir que se impida la demolición de una casa cuando ya la casa está demolida. Es lo mismo que pasó aquí con las primarias. Ya el proceso de primaria se celebró, se realizó, y no se puede retrotraer los efectos. Es parte de esta manipulación jurídica que hemos señalado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que, como lo dijimos en el comentario inicial, se ha transformado en el principal enemigo de la democracia en Venezuela. Uno de los principales, porque hay varios, pero este es uno de los principales enemigos de la democracia en Venezuela. Bueno, en el ámbito económico las cosas tampoco están tan claras. El economista coincide que las expectativas del desempeño de la economía venezolana en los próximos años son inciertas y que las condiciones estructurales del país no están dadas para experimentar un crecimiento sustancial y sostenido, como el que necesita Venezuela a largo plazo, incluso si se mantienen las licencias que flexibilizan las sanciones a la industria petrolera.
En un evento llamado Perspectivas Económicas 2024, organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, los economistas Daniel Cadenas y Omar Zambrano, representantes de las consultoras Oikos Research y ANOVA, respectivamente, analizaron las posibilidades de crecimiento de la economía al cierre del 2023 y el desarrollo para el año 2024, resaltando las múltiples barreras que debe afrontar el país. Cadenas resaltó que el crecimiento experimentado del 2021 y del 2022 obedece a un rebote natural tras la contracción sufrida a raíz de la pandemia de COVID-19, cuando el Producto Interno Bruto cayó 30% en el 2020. Desde ANOVA, Zambrano analizó las características de este leve repunte de la economía posterior a la pandemia, destacando la dinámica de la naturaleza comercial bajo un rasgo productivo que apuntaba a crecer poco antes de encontrar un techo, además de propiciar un crecimiento enfocado en segmentos específicos de la población y ciudades concretas, lo que elevó los índices de desigualdad. Los bajos salarios del sector comercial, que rondan los $200 mensuales en Caracas, terminan integrándose al círculo vicioso que afronta una economía destinada a la recesión. Al no haber producción, no se genera riqueza, por lo tanto los salarios permanecen bajos y el consumo genera ganancias solo para el sector comercial. La economía funciona como una rueda de carreta. El consumo no puede ser mantenido si no hay demanda. Se recupera el consumo, pero no los ingresos familiares. Es por eso que las características de la recuperación no productiva tenían un límite muy bajo. Y la proyección económica es que habrá poco crecimiento este año y para el próximo año. Es la perspectiva que se menciona hasta ahora, ya que el sector petrolero no genera demasiado empleo directo. Lo que va a funcionar es cuando esas nuevas inversiones y la renta petrolera empiecen a mover al aparato productivo nacional en forma de gasto fiscal. Para Cadenas, sin embargo, el impacto del gasto público es históricamente ineficiente en el país al generar impactos prácticamente inexistentes. La visión no es tampoco optimista por parte de los especialistas en materia económica. Vamos a recibir a nuestro corresponsal, Alberto González, con sus espuelazos, y nos habla de la xenofobia y la aparofobia. Vamos a ver su visión sobre este tema. ¿Hay xenofobia en otros países en contra de ciudadanos venezolanos? Para empezar tengo que decirle dos cosas. Primero, que este es un boletín de noticias preparado por el periodista Alberto González, CNP 7939, para el programa Venezuela Radio Siempre Venezuela, conducido por Alan Peralta y Carlos Uzcategui, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que definir qué es xenofobia. Quizás alguno no lo sepa. Xenofobia, con X, es el rechazo u odio al extranjero o al inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ser desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones. Y ahí viene la pregunta. ¿Hay xenofobia contra los venezolanos en el extranjero? Y en particular, hubo sanciones, xenofobia contra los venezolanos en Perú? ¿Hubo xenofobia contra los futbolistas venezolanos en Perú? Si bien es cierto que todos los pasos indican que detrás de eso no se producen ese tipo de incidentes con autoridades si no hay una orden expresa, una orden superior del presidente de la República, en este caso de la presidenta del Perú, que podría estar detrás de esas agresiones, hubo diferentes evidencias de xenofobia, demoras para el acceso al hotel, controles migratorios en el estadio, retiro de banderas vinotinto a los fanáticos. Hubo golpes en los dedos a un jugador venezolano, Ferraresi, y además casi nada, le negaban la gasolina al avión de ruta para que se devolviera a Venezuela. Tuvo que intervenir el canciller de Venezuela, Iván Gil, tuvo que intervenir la Federación Venezolana de Fútbol, tuvo que intervenir la CONMEBOL, y la CONMEBOL dijo, bueno, esto es un problema de la FIFA, la que organiza esos torneos eliminatorios para el Mundial no es CONMEBOL, sino la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado. Tuvo que intervenir
también el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Rutaca intervino, pero no podía surtir. Le dijeron, no podemos surtirlo. ¿Qué decía el gobierno peruano? ¿Qué decía la Cancillería? Es que las aerolíneas venezolanas no pueden surtir combustible en Perú. Pero ¿y por qué otros vuelos que vienen directo de Lima a Caracas sí surten con regularidad de aerolíneas venezolanas? La pregunta es, ¿y cuál es el problema con Rutaca? ¿Por qué la dejaron aterrizar si tenía problemas para permanecer en Perú? ¿Qué faltó? Bueno, faltaba gasolina. Pero al final, ¿qué pasó? Bueno, al final les dieron combustible. Los hicieron demorar todo el día. Tenemos que aclarar que durante todo ese tiempo los futbolistas estuvieron en el hotel y el avión cerrado, trancado, detenido en el aeropuerto. Nos demoraron todo el día y al final nos surtieron. Sí, lo surtieron, pero tuvieron que intervenir diferentes funcionarios para que aflojaran las tuercas. Cosas como estas no deberían ocurrir. Por ahora, las consecuencias se podrían notar no ahora, no hoy, no mañana, sino en marzo, cuando vuelvan las eliminatorias y el seleccionado de Perú venga a Maturín o a la ciudad que le corresponde en Venezuela, y ya Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ya lo dijo bien claro: a los peruanos los haremos sufrir cuando ellos vengan en el mes de marzo. Quiere Dios que la cosa no siga, no avance a mayores. Este fue un boletín de noticias preparado por el periodista Alberto González, CNP 7939, desde el corazón de Venezuela, para el programa Venezuela Radio, Siempre Venezuela, conducido por Alan Peralta y Carlos Uzcategui. Bueno, sin duda alguna, la clase media venezolana contribuyó a construir la economía del país durante muchos años. Esto lo recuerda el asesor y sociólogo Trino Márquez, asesor de Consultores 21, quien señala que en el día de hoy en Venezuela no se puede hablar de clase media, no existe esta clase media. Lo que hay es gente no pobre, pero también destacó que para ser clase media hay que disfrutar de ciertos beneficios que en Venezuela actualmente no se disfrutan, a pesar de que antes, en tiempos de la democracia, sí se disfrutaba. Márquez resaltó que según el Banco Mundial hay 28 millones de venezolanos en el país. De estos, 17% están en pobreza crítica, es decir, casi 5 millones de venezolanos. Advirtió que 21 millones de venezolanos pueden cubrir el costo de la canasta básica a duras penas. El asesor de Consultores 21 indicó que hay dos métodos universales para medir los estratos. El primero es la línea de pobreza, que consiste en contrastar el costo de la canasta básica, que incluye la alimentaria y de servicios, con el ingreso familiar. Cuando el ingreso familiar no logra cubrir la canasta básica, se puede decir que se es pobre. Informó que el otro método es de las necesidades básicas insatisfechas, que considera la educación, la salud, servicios públicos de recreación, insistiendo que cuando una familia tiene un déficit en dos dimensiones, se puede decir que está en una situación de pobreza. Y en Venezuela, gran parte de la población cumple estos requisitos. Ronald Balsa, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, recalcó que las definiciones de estratos sociales tienen un umbral abstracto hoy día. Cuando el Instituto Nacional de Estadística en Venezuela proveía cifras, se veían los estratos bien marcados, pero también la movilidad social de un estrato a otro por medio de la educación y el crecimiento económico del trabajo. Señaló que esa clase media ha recibido tantos golpes hoy en Venezuela, había tenido una capacidad de ahorro formándose y obteniendo capacidades culturales diversas que no se disfrutan en este momento. Es decir, tenemos un crecimiento de una base de pobreza muy amplia. Tenemos un segmento no pobre que no se puede considerar clase media porque apenas roza la canasta básica alimentaria, y tenemos una, un desarrollo de un grupo social, una casta, que es la que disfruta de todos los bienes económicos del país y que se forma prácticamente con un número limitado de personas, si acaso el 2%. Balsa recalcó que el que cambiaba dólares no pensaba utilizarlos para pagar el plomero o dentista, sino en un viaje,
insistiendo que ese cambio de objeto de gasto es un ejemplo de que esa clase media sigue llevando golpes. Desde hace unos años, la movilidad social de Venezuela ha sido fuera de ella. Es decir, para usted poder saltar de la pobreza extrema, de la pobreza real, de la pobreza simple y llanamente, en Venezuela, hacia otro segmento, usted no va a poder hacerlo. Así que tiene que buscar en el exterior esa movilidad social que su país le niega por el régimen de facto. Es la gran conclusión de este estudio de Consultores 21 y desarrollado también por el analista Ronald Balsa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Para reflexionar, ¿no? Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hay un tema especial, se trata de la persecución a medios radiales en Venezuela. 290 medios radiales han sido cerrados en los últimos 20 años en el país. La estrategia de restringir el alcance y las operaciones de la radio en Venezuela es sistemática y forma parte de una política de Estado. Veamos este trabajo de Fundaredes. Se apagan las voces en Venezuela. Cerca de 290 medios radiales han sido cerrados en los últimos 20 años, bajo el argumento de la no renovación de su concesión por parte de Conatel, quedando en evidencia que el Estado venezolano continúa ejerciendo acciones de coacción, vulnerando el derecho al acceso de información y libertad de expresión, a través de restricciones de cualquier tipo, la censura y el silencio oficial. Conatel se ha convertido, a través de la potestad que le ha dado el Estado venezolano, en el principal obstáculo de los medios radioeléctricos del país, al impedir de forma arbitraria y sistemática la renovación de los permisos y concesiones para seguir operando, aunado a los mecanismos de censura impuesta por este ente. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. El cierre de emisoras en el país busca fortalecer la hegemonía comunicacional del Estado. Muchas de ellas han sido cedidas a personas o instituciones afines a quienes ejercen el poder en Venezuela y otras frecuencias han sido asignadas a grupos armados irregulares de origen colombiano. Los audios utilizados en este micro son referenciales. Fundaredes, haciendo tejido social. Bueno, es el tema del cierre de medios de comunicación en Venezuela, especialmente de emisoras que han creado lo que IPI Venezuela califica como vacíos comunicacionales, desiertos comunicacionales. Vamos a escuchar a Sorciré Rodríguez para Siempre Venezuela, nuestra corresponsal en la zona andina. Increíble las situaciones que se suscitan en El Vigía por la falta de suministro de combustibles en las estaciones de servicio. Inclusive una ciudadana que se llama Yusbeli Parra, que es funcionaria de prevención del delito adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores en El Vigía, denunció el maltrato que se comete por parte de los efectivos castrenses en las estaciones de servicio del municipio Alberto Adriani al momento de surtir combustible. La denuncia la hizo pública este martes en la mañana, donde en la estación de servicio Villalago, conocida como La Trébol en la avenida Bolívar del Vigía, se solicitó pedir un apoyo como funcionaria, terminó siendo amedrentada y amenazada de ser detenida por un efectivo de contrainteligencia militar. Esta es la situación que se vive en la cordillera andina en cuanto al suministro de combustible. Sin embargo, el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, sostuvo este miércoles una reunión con el Estado Mayor de Hidrocarburos con la intención de mejorar la distribución del combustible. En esta actividad estuvo presente el vicepresidente de Comercio y Suministro Nacional de PDVSA, Juan Díaz, también el comandante de la Zona de Defensa Operacional Integral SODI, Rubén Darío Belzares,
y el presidente del Gas Comunal, Julio Rojas. En realidad, el mandatario regional informó que en este encuentro se tomaron temas como la elaboración del decreto para la creación del Estado Mayor de Hidrocarburos desde la Gobernación del Estado de Mérida y la distribución del combustible por municipio. Además de ello, en esta reunión que sostuvo el gobernador del Estado de Mérida, trataron de realizar la organización de los productores, quienes forman parte obligatoria de que deben estar sumados en una organización para ser beneficiados. Y ya para finalizar, una calamidad es la que deben soportar los pacientes que acuden al ambulatorio de Cordero en el municipio de Andrés Bello por la falta de insumos. Realmente en el ambulatorio de Cordero solo hay algodón y alcohol. Así lo dijo Josefina Ramírez, quien relató que acudió al sitio para ser revisada por el personal médico ante una dolencia sin imaginar lo que le vendría. Tuvo que esperar su turno como los demás y al pasar al consultorio evidenció que no servía el tensiómetro, que no había inyectadoras y tampoco había macrogotero. El papel usado para los récipes médicos es reciclaje y el ambulatorio cuenta con glucómetro, pero no tienen las tiras reactivas para su uso. Realmente esta es la situación que se vive en este ambulatorio urbano tipo 1 Cordero. Y con esta información retornamos a los estudios. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Orcire Rodríguez, CNP 15959. Bueno, la situación que viven prácticamente todos los ambulatorios en Venezuela, en donde se tiene el local, pero no se tienen los insumos, ni se tienen a veces ni los médicos, ni las enfermeras, ni el personal de apoyo. Una situación de verdad bastante lamentable, la atención de salud en Venezuela. Bueno, una buena noticia en medio de todo. Un tribunal de Nueva York respaldó hoy una medida legal de los tenedores de bonos en default de Venezuela para proteger un acuerdo de moratoria de la deuda, informó la agencia Bloomberg. ¿Qué consiste esto? La Asamblea Nacional Legítima, la del 2015, apoyó un acuerdo y procuró un acuerdo con tenedores de bonos venezolanos que consolida una especie de peaje que permite suspender el plazo de prescripción de la deuda hasta el 2028, evitando una avalancha de litigios. Esto lo ha procurado y lo ha logrado la Asamblea Nacional Legítima. Ocurre que la jueza de la Corte Suprema de Nueva York, Andrea Masley, aprobó los términos del acuerdo de esta Asamblea Nacional controlada por la oposición y reconocida por Estados Unidos como la única institución legítima de Venezuela y los tenedores de los bonos de la deuda venezolana en default. El acuerdo consolida una especie de peaje que permite suspender el plazo de prescripción de la deuda hasta el 2028. La decisión es una maniobra legal de un grupo de inversionistas de más de 10.000 millones de dólares en bonos soberanos y de la estatal Petróleos de Venezuela destinada a garantizar que la extensión de los plazos de la deuda no pueda ser impugnada por un nuevo gobierno venezolano, aunque la acción fue presentada por un grupo de más de 30 administradores de fondos fiduciarios de bonos de la empresa petrolera. Todos los tenedores de bonos se benefician con los resultados. Muy claramente, ocurre que esos bonos están prescribiendo o ya prescribieron. Esto implicaba acciones jurídicas en contra de PDVSA. Unos bonos que fueron emitidos de manera irresponsable y que nunca fueron correspondidos, cancelados, pagados por el régimen de facto. 10.000 millones de dólares, nada más y nada menos. Pero ocurre entonces que gracias a este acuerdo de la Asamblea Nacional Legítima y los grupos de representantes de estos deudores, de estos bonos, se hace una extensión en el plazo de los bonos, se acumulan intereses, pero se pospone el tema hasta el 2028. Una realidad que permite una reestructuración del plazo de ejecución de estos bonos, que permite un alivio a PDVSA, permite un alivio al país, permite un alivio a Sido, porque también era parte de este ataque por parte de los bonistas.
Así que bueno, el gobierno de facto propuso lo mismo en marzo, pero esta decisión no fue ejecutable porque el gobierno de facto no está reconocido por los Estados Unidos. Casi 5 meses después, la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, ofreció los mismos términos, un acuerdo unilateral que insta a los tenedores de bonos a no demandar al país. La decisión fue rápidamente respaldada por los acreedores. Bueno, cuando se tiene seguridad y confianza, allí definitivamente se han salvado intereses de la nación y hay que darle las gracias a esta Asamblea Nacional legítima del 2015. Vamos a escuchar ahora este reporte. Los trabajadores jubilados de PDVSA han exigido el pago de sus pensiones. Tomaron la Avenida Libertador frente a las instalaciones de PDVSA, exigiendo que se les diga muy claramente dónde están los reales. Eso pidieron. Vamos a escucharlo. Buenos días, buenos días a todos los compañeros del Zulia. Aquí estoy yo representando a Lagunilla como gerente de ají. Estamos en la campiña, en la Avenida Libertador. Cerramos la Avenida Libertador por los dos lados para que estos señores de PDVSA baje a hablar con nuestro presidente Senají, el señor ingeniero Luis Borges, y le dé una respuesta, porque nosotros venimos aquí de un viaje muy largo a reclamar lo que es nuestro derecho. Nosotros no venimos a jugar carrito como decía José Castillo. Venimos a buscar información que nos la den a los arrechos, pero tienen que dárnosla, porque nosotros somos ya personas de tercera edad y están muriendo muchos jubilados y hacen caso omiso. Así que, señores, apoyen en todas las instalaciones donde se encuentren para que le hagamos más presión a la gente de PDVSA, o sea, Obregón y Ateyechea. Que pasen un buen día, hermano. Protesta aquí en la Avenida Libertador. PDVSA paga ya, PDVSA paga ya. Qué bravo, llegar a esta edad y tener que hacer esto para poder reclamar sus derechos. Bueno, ha surgido una nueva coalición política, se llama Consenso para el Nuevo País. Se define como un espacio unitario en construcción. Veamos en qué consiste esto. Consenso, espacio unitario en construcción. Un grupo de ciudadanos y ciudadanas, líderes sociales, políticos, intelectuales, organizaciones de trabajadores, jóvenes, mujeres, movimientos sociales y organizaciones políticas, todos y todas comprometidos con el generalizado clamor popular de cambio y la urgente necesidad de tener un verdadero y nuevo Estado democrático social de derecho y de justicia en Venezuela, que comience por la restitución de la vigencia de nuestra Constitución. Nos hemos unido hoy para convocar a un gran debate nacional y juntos construir una alternativa política como salida a la crisis sin precedentes que vive actualmente el pueblo venezolano. Bueno, vamos a ver cuáles son los aspectos fundamentales de esta nueva propuesta política. Con esta información cerramos nuestra edición vespertina. Como siempre, le hemos llevado a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Los invitamos para mañana, para la nueva edición de Siempre Venezuela, la edición meridiana, la edición vespertina y también nuestras opciones comunicacionales abiertas siempre para todos ustedes. Un gran abrazo, nos despedimos, hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.